Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, y como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión abordando un tema que me sugirieron, que me pidieron que comentara sobre esta patrulla espiritual. Bueno, primero a ofrecer una disculpa porque me lo pidieron desde hace varias semanas, pero bueno, ya saben ustedes que pues dependo mucho de los polls, de estas encuestas electrónicas que luego manejo para efectos de elegir la prioridad en los temas, y entonces pues entre eso y los sucesos que han acontecido, pues bueno, pues ahora sí que me he rezagado un poco, pero aquí estoy con todo gusto. Y bueno, pues vamos a revisarlo desde dos aristas rápidamente, lo más rápido que se pueda. Hay un punto de vista social y hay un punto de vista legal, el punto de vista jurídico, y que bueno, pues ya saben ustedes, pues manejo ambos para efectos del momento de reflexión. Y fíjense que estaba yo revisando precisamente que, bueno, se concatena este tema con otros temas que tengo pendientes sobre derecho familiar. Fíjense que tiene una relación importante. Hay algunos temas que me han pedido precisamente sobre lo que tiene que ver el derecho de familia, sobre las relaciones entre las parejas, la relación entre la familia, y bueno, pues son temas que son importantes. ¿Y cuál es el papel de la mujer? ¿Qué papel está jugando precisamente en esta época de este mal llamado empoderamiento? Ya les he dicho, el empoderamiento no existe, y ya les he explicado por qué. Hay un empowerment, pero no tiene nada que ver con el empoderamiento. Y bueno, estas conductas que están pues de alguna manera también confundiéndose, y entonces estamos malinterpretando lo que es el empoderamiento, no lo estamos terminando de comprender, y bueno, de eso rápidamente lo vamos a ir platicando entre y las siguientes cápsulas. Para quien se guste suscribir, bueno, pues con todo gusto, bienvenidos. Para quien quiera seguirme, vamos a estar hablando de temas de derecho familiar que me lo han estado pidiendo, y bueno, pues hay que abordar de todo, ¿no? Y bueno, pues quiero en primer lugar, agradecerle a mi público en Meta a través de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, en @cápsulas universitarias con Luis. Muchas gracias por acompañarme. En X a través de @cápsulas con Luis. Muchas gracias por acompañarme. Obviamente en TikTok, muchas gracias, a través de @cápsulas universitarias, y bueno, en la sede madre YouTube, en @cápsulas universitarias con Luis. Muchísimas gracias como siempre. Ahí me llegan muchas sugerencias de tema. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, ya muy pronto también en Spotify, @cápsulas universitarias con Luis. Por ahí voy a estar, y en otras redes. Y bueno, pues fíjense que estaba yo revisando sobre este tema. No es nuevo realmente para este canal. He de decirles que aunque nunca hemos hablado de esta famosa patrulla espiritual, hay algunas cuestiones que pues es importante retomarlas. Para quienes son mis seguidores más antiguos, recordarán algunos temas que hemos abordado precisamente que tienen que ver con el mexicano, con la sociedad, con la familia. Hemos hablado de diferentes autores. Quisiera rescatar rápido dos que creo que valdría la pena, sobre todo para mi público más joven, mi público nuevo, porque en aquel entonces, cuando subí esas cápsulas, todavía no me movía a otras redes sociales. Estábamos hablando de Zygmunt Bauman, estábamos hablando de Roger Bartra, estábamos hablando de varios autores, y les hablaba yo precisamente en aquellas cápsulas de Bauman, por ejemplo, de este libro que pues es algo así como su punta de lanza, que es Amor Líquido. Y en el caso de Roger Bartra estábamos hablando de La jaula de la melancolía. Entonces, son dos textos muy interesantes, importantes, y que bueno, luego me piden que si sugiero algún texto, y me parece que son buenos libros porque son libros suaves, por así decirlo. Son libros que se pueden digerir rápidamente, y ya si logras comprender estos libros, pues bueno, es más fácil que escales a libros con mayor complejidad. Ya saben ustedes que luego a veces los sociólogos, etnólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, pues luego usan un lenguaje técnico muy elevado, y pues yo lo que hago en estas cápsulas es tratar de aterrizar ese lenguaje y hablar con ustedes en términos coloquiales para efectos de que se puedan comprender mejor los temas. Entonces,
En esta jaula de la melancolía, en el caso de Roger Bartra, ahí está la cápsula para quien quiera revisarlo. O si no, pues háganse en la búsqueda en el buscador favorito y ahí van a encontrar información. Esta jaula de la melancolía, pues es un texto que habla mucho sobre la sociedad mexicana y hablan, bueno, Roger Bartra maneja el ajolote, ¿no? Que es famoso, es una especie endémica en la Ciudad de México. Y bueno, habla mucho sobre la figura del ajolote y cómo hace ciertos comparativos y cómo hace ciertos análisis de la conducta, etcétera. Y bueno, pues se habla mucho sobre esta comparación con el mexicano, su forma de comportarse, etcétera, porque mucho guarda relación con los complejos del mexicano, de los que hemos platicado aquí en este canal, sobre los wannabes y todas estas personas. Y bueno, cómo como sociedad hemos tenido ciertos problemas y cómo a su vez podemos complementar este texto que les estoy platicando con la Agenda 2030-2050 que nos ha pegado muchísimo. Este tema lo vengo manejando ya desde ese tiempo cuando les hablaba sobre el informe Kissinger, para quien guste revisarlo en este mismo canal o en su buscador. El informe Kissinger, en donde estamos hablando precisamente de esta agenda, las consecuencias, cómo han pasado los años y cómo se ha reflejado esta situación y cómo ha afectado a la sociedad y cómo ha afectado a las familias, ¿no? Que ha afectado muchísimo. Y bueno, pues en el caso de Bauman, en este texto de Amor Líquido, nos recuerda un poco cómo desafortunadamente las relaciones humanas son tan complicadas que en muchas ocasiones son muy frágiles, carecen de solidez, por eso es que son líquidas. Entonces estas relaciones que no son sólidas van menguando, van quebrando a la sociedad. Entonces, pues podemos hablar de muchas relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, sociales, laborales, escolares, etcétera. Y todas podemos encontrar que desafortunadamente carecen de solidez porque mucho tiene que ver con los valores en la propia casa y mucho tiene que ver con toda una serie de defectos y de problemas que vienen derivados precisamente del sistema económico que, pues bueno, nos ha orillado a alejarnos mucho, a ser muy competitivos y ver al otro, en lugar de ser un compañero, lo vemos como competencia, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones es lo que nos está menguando en mucho. Y bueno, si habláramos de cuestiones de pareja, pues no sé, nos recuerda un poco a estas relaciones que se llamaban entonces free, ¿no? Que esas relaciones sin compromiso allá en los 90s y bueno, pues a principios de este siglo, pues estas relaciones snack, ¿no? En donde se compara con una botana, ¿no? O sea, es algo que disfrutas y después desechas porque no hay compromiso, ¿no? Y en esta época, en esta década presente, pues bueno, el otro tipo de relaciones que ahora utiliza mucho este término de asifor, bueno, que es un término, es una palabra comodín, digamos, ¿no? Asifor, que es una palabra comodín que se utiliza para poder sustituir una palabra por otra. Es decir, si no quieres decir determinada palabra porque te la pueden censurar, o puede ser una palabra altisonante, o puede ser una palabra comprometedora, mejor utilizas asifor y ya por ahí, ¿no? Te salvas de eso. Entonces, las relaciones asifor, pues más o menos son así. Entonces, este tipo de situaciones desafortunadamente han ido menguando y han ido produciendo estas cuestiones, y una de las tantas cosas que podemos revisar para poder pues hacer frente a estas cuestiones es precisamente el surgimiento de estos anexos, de estas casas y lugares de rehabilitación para pues atender ciertas problemáticas. Una de las situaciones que se producen a partir de estas relaciones líquidas, de estas relaciones que son frágiles en las familias, porque no terminamos de avanzar, no terminamos de satisfacer muchas cosas, porque el sistema económico nos arroja imágenes, el marketing nos arroja imágenes para el consumo. Queremos vivir una vida a la que no podemos aspirar porque necesitamos trabajar mucho, porque las condiciones de vida en las que nacemos y vivimos no corresponden con la realidad bonita que nos venden en los infomerciales o comerciales, como algunos les llaman. Entonces, pues eso causa frustraciones, causa
una serie de problemáticas importantes, y si a eso le agregamos que, bueno, los salarios no son los adecuados, y entonces eso empieza a asfixiar a las familias, empieza a asfixiar a la gente, entonces empieza a existir la decisión para no tener mejor hijos, porque si no, pues imagínate, el compromiso, los costos, etcétera, pues eso se convierte en problemáticas. Y pues bueno, también una de esas situaciones que tenemos presente, pues es precisamente que hay consecuencias dentro de todo esto, y podemos encontrar que dentro de las relaciones de familia, uno de los puntos que más delicados son precisamente los hijos, ¿no? A veces los hijos, como no reciben una orientación adecuada, porque a su vez los padres tampoco recibieron una educación adecuada, una orientación adecuada, pues muchas veces los más jóvenes tienen las dificultades para poder salir adelante, y como que no terminan de comprender muchas cosas. El mundo se hace muy grande, se hace una complejidad enorme, y entonces no se encuentran las salidas. Y a veces los problemas son más grandes, se magnifican y terminan en situaciones incluso pues muy comprometedoras. Una de dos: o terminan con algún vicio, o terminan, como dicen ahora, desuscribiéndose de la vida, ¿no? Para evitar la censura en redes sociales, ¿no? Entonces se desuscriben, y entonces ocurre este tipo de situaciones en donde, bueno, ocurre porque muchas veces pues los padres están trabajando, los padres tienen ciertos compromisos, tienen que enfrentar muchas cuestiones, porque la vida pues nos está orillando todo eso. Lo más importante es el dinero, porque si no tienes dinero, pues no puedes acceder ni siquiera a lo más indispensable, ya no digas los gustos que te quieras dar, ¿no? Entonces los más jóvenes resienten esto, y bueno, también hay en los adultos, porque esto no es privativo de los jóvenes, también en los adultos hay muchas cuestiones. Y bueno, hay una situación entre los adultos que también orilla a que haya este tipo de problemas. Por ejemplo, en los matrimonios o en las relaciones de unión libre, estas relaciones de hecho, etcétera, en donde, bueno, en las parejas existen este tipo de problemas también, y en donde, pues bueno, es una parte en donde muchas veces no se habla, porque cuando hay una ruptura o hay una situación que puede ser compleja, pues bueno, en el caso de las mujeres no suele ser tan complicado como con los hombres. Con los hombres, fíjense que hay una problemática más grande, y de eso nadie habla, porque vivimos una época en la que son las mujeres las que son las víctimas, y son las mujeres las que supuestamente sufren más. Pero he de decirles que en las relaciones de pareja es el varón el que suele ser el más comprometido, y el que más suele sufrir, paradójicamente, y eso es porque para una mujer suele ser más fácil encontrar una pareja, aunque sea para un ratito, ¿no? Simplemente le consiguen dinero, etcétera, al varón, aprovechando que la libido y el apetito sexual y todas estas cuestiones son mayores en el hombre, y entonces las mujeres toman pues como elemento, como herramienta, este tipo de situaciones, y bueno, pueden brincar pues estas situaciones, y en el caso de los varones no, es diferente. Cuando hablemos sobre estas cápsulas que me han pedido sobre el Temach, por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre este tema. En este momento no puedo profundizarlo, pero si me gustan acompañar en las siguientes cápsulas, que cuando hablemos sobre el Temach, pues bueno, con todo gusto. Entonces resulta que el varón pues tiene mayor tendencia a esta situación de calle. Si ustedes ven a las personas en situación de calle, pues la gran mayoría son hombres. Sí hay muchas chicas, pero la mayoría son hombres. Y pues bueno, eso refleja precisamente que hay problemas, hay rupturas en la sociedad, en la familia sobre todo, y entonces esto arroja a que muchas personas terminen pues mal, terminen con vicios y terminen en situaciones que no debería de ser, y es como surgen pues estos anexos, y surgen estas casas de apoyo, y surge esta famosa patrulla espiritual, ¿no? Entonces, pues bueno, hago todo este preámbulo porque me parece muy importante que podamos tener en cuenta y podamos dimensionar un poquito de dónde viene todo esto, por qué se produce todo esto, y de alguna manera hacia dónde vamos. Porque hay que decirlo, cuando ocurre
el surgimiento de este tipo de instituciones y de este tipo de organizaciones de ideas, ¿no? Que luego por aquí andan pululando, pues eso no es más que el reflejo, es producto del fracaso como sociedad que tenemos. Eso no es más que el fracaso, en donde desafortunadamente las familias, como no están orientadas, tampoco están acostumbradas a buscar información, a ver la manera de cómo ayudo yo a otra persona. Ya dejen ustedes el tema de la sociedad, sino el tema de la propia familia. A veces en las familias tenemos el problema de que está por ahí la oveja negra de la familia y entonces como no sabemos enfrentar el problema, pues es más fácil anexarlo, es más fácil deshacerse del problema y eso, pues perdón, pero eso es una cobardía. Se los he dicho en esta otra cápsula donde hablamos precisamente de los anexos, que por ahí vinieron por allá un par de sedes de este canal a decir, ¿no? Que mal hablar y decir que no conozco yo del tema. La verdad es que pues obviamente cuando uno no habla bien de los negocios pues existen este tipo de críticas, pero la realidad es esa, ¿no? Y esto ahorita a continuación lo vamos a platicar. Pero sí quiero yo subrayar que desafortunadamente las familias, al no tener la capacidad ni tener la intención en núcleos familiares en donde hay violencia, en donde hay pues una falta de integración, una falta de interés, pues empieza a haber este tipo de situaciones en donde muchas veces los más jóvenes son víctimas y a veces hasta los más grandes cuando las expectativas no se cumplen. Entonces, como no se sabe trabajar en equipo, no hay el propósito de trabajar como familia, como elementos en donde los unos a los otros se tienen que apoyar para poder salir adelante porque, no sé, hay flojera, porque no se sabe hacer, porque ya se tienen vicios ya arraigados, se tienen conductas arraigadas negativas, etcétera. Entonces todo esto se vuelve, pues ahora sí que, como dicen algunos, un caldo de cultivo en donde constantemente, o la constante es pues la violencia, es el desinterés y la falta de unidad. Entonces ya la familia no se ve como familia, se ve simplemente como elementos de conveniencia. Entonces he conocido familias que así son, que en realidad dentro de ese núcleo familiar no se quieren. Y no se quieren porque se rivalizan, porque no saben convivir y porque nadie les enseñó que tenían que priorizar a la familia. El elemento de la familia se ha perdido, los valores de la familia se van perdiendo y entonces se ve al otro simplemente como un elemento de conveniencia, no como el hermano, el hijo, el sobrino, el nieto, el tío, la prima, etcétera, etcétera, etcétera. No se ven como elementos que sean de la propia sangre, sino se ven como rivales, se ven como personas que, bueno, convivo contigo porque no me queda de otra o porque me conviene, etcétera. Entonces no hay una construcción. Una de las cosas que se nos olvida es que el amor, el cariño es algo que se construye. Yo he visto muchos de estos videos y que andan por ahí pululando en YouTube, en Facebook, en TikTok, etcétera. En donde he visto que hay mucha gente que pues está triste porque no encuentra el amor, que no encuentra el cariño, que sí tiene problemas en la familia o en la pareja, etcétera. Y parece que en primer lugar no les han explicado que el amor como tal no existe, es un fenómeno bioquímico que ocurre en el cerebro. En realidad, por ahí ya se los he platicado y más adelante en otras cápsulas se los voy a seguir platicando. Aquí lo que ocurre realmente es que eso que buscamos como amor es algo que se construye. El cariño se construye, pero como en las películas, en los streamings, en las series de televisión, obras de teatro, literatura, etcétera, se nos vende la idea de que el amor es sorpresivo, cuando en realidad ese amor no existe como tal. En realidad el amor se tiene que construir. Si tú quieres estar bien con una persona, si te interesa una persona, tienes que construir con la persona. Y desafortunadamente no nos gusta construir, y luego en una época como esta, que es cada vez más demandante, más rápida, pues lo que estamos encontrando es que los más jóvenes quieren las cosas muy rápido, quieren respuestas muy rápidas y quieren nada más satisfacer calenturas y situaciones
superfluas, ¿no? Estas relaciones líquidas de las que les estoy hablando. Entonces, como no queremos construir porque nos da flojera, no queremos reconstruir, porque incluso ni siquiera nos han hablado de lo que es construir o qué significa reconstruir en una relación de pareja o en una relación familiar, pues ocurren este tipo de cosas. Yo les he dicho siempre, esta Agenda 2030-2050 lo que quiere es que nos dividamos, por eso es importante hablar de un supuesto empoderamiento. ¿Por qué? Porque el empoderamiento está siendo malentendido y entonces lo que estamos encontrando son mujeres envalentonadas. Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, todos estos elementos que están por ahí involucrados provocan toda esta serie de problemas. Entonces no estamos aprendiendo a construir, no estamos aprendiendo a que tenemos que estar unidos. No nos queda claro eso. Unidos de verdad, no vernos con menosprecio, con odio, con rivalidades, con cosas que no deberían de ser. Entonces, como esta situación cada vez es más incisiva, vamos a decirlo, entonces ese es lo que está provocando este tipo de situaciones. Ya lo de la cuestión de la patrulla espiritual, pues es un elemento más que encontramos realmente. En realidad lo que tendríamos que ponernos a pensar es qué está ocurriendo con las relaciones dentro de los núcleos familiares, qué estamos haciendo para fortalecernos y para unirnos como sociedad. Precisamente esto que acaba de pasar en Venezuela con Nicolás Maduro y con el líder del gran hegemón, bueno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues de que hay opiniones divididas, pero eso es lo que se busca. Los países del centro, los países hegemónicos del planeta, empiezan a invadir precisamente dentro de un neoimperialismo, dentro de un neocolonialismo a los países de la periferia, sobre todo en este caso de Latinoamérica, en donde aprovechan que las sociedades ya están divididas, hay opiniones divididas. Entonces, en lugar de que nosotros como sociedad estemos buscando cómo construir, como las ideas, en lugar de rechazarlas, de decir, ay no, como no piensas como yo, estás mal, entonces nos dividimos. Entonces, en lugar de retomar las ideas, de ver qué ideas pueden ser buenas y cómo poder enriquecerlas, cómo poderlas nutrir para darles forma y fortalecerlas y entonces generar esa unidad, esos puentes en las relaciones humanas, pues bueno, aprovecha el gran hegemón y los países hegemones para invadir y hacer de las suyas, ¿no? Entonces, eso es lo que se provoca. Ahora, digamos que esto que les he mencionado tantas veces, ¿no? A río revuelto, cosecha de pescadores. ¿Qué es lo que necesitas? Familias desunidas para efectos de que la sociedad también esté desunida y entonces cualquier invasor puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero bueno, eso puede ser en tema geopolítico. Si pensamos en temas de familia, de sociedad, pues bueno, creo que tendríamos que repensar muchas cosas y darnos cuenta de que la familia, la pareja, tendría que ser personas, tendría que ser gente que estuviera cerca de nosotros, gente que fuera de nuestra confianza, construir la relación y a partir de eso se va construyendo el amor que tanto buscan y sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes, que luego se preocupan con estos temas y es que no les terminan de comprender que en primerísimo lugar se construyen las relaciones. Si no construyes, jamás vas a tener amor verdadero, ¿no? Estas historias bonitas que luego se ven, pues son eso, historias bonitas, son guiones bonitos, son guiones ideales. Entonces por eso el éxito de muchas películas, ¿no? O de muchas series que le gustan tanto a las chicas, porque es el enamoramiento, ¿no? Pero no son más que enamoramientos entrecomillados porque no son reales. En realidad, una relación se construye a partir de la fortaleza de la relación, de la fortaleza de la construcción. Y si algo te sale mal, hay que reconstruir, pero no te enseñan eso en tu casa, ¿verdad? Ni tú te preocupas porque no te terminas de dar cuenta que eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, pues bueno, surge en este tema de la patrulla espiritual, entre muchas cosas que podemos hablar, y este tema que me pidieron, pues miren, la opinión que yo les puedo dar es que es una situación que pues este señor Jesús Ignacio, que es el líder, el chiquilín le dicen, pues bueno, es una idea que sí es bastante cuestionable y creo que tiene sus bemoles, sus asegúnes. Puede ser que tenga toda la intención que ustedes gusten y manden, pero
pues, ¿cómo decirles? Tiene situaciones que no deberían de ser, me piden la opinión personal y yo lo que les puedo decir es que se convierte en un facilitador porque desafortunadamente cuando las familias no tienen la posibilidad de enfrentar problemas, no tienen la idea, no tienen la capacidad, tampoco se informan y mucho menos en muchas ocasiones tienen los recursos suficientes, pues es más fácil encargárselo a alguien, ¿no? Entonces no sabes qué hacer con un problema, mejor se lo avientas a alguien y entonces pues vienen esos momentos de cobardía, ¿no? En donde rechazas el problema en lugar de ver cómo puedes ayudar o cómo te puedes preparar tú para ayudar a la persona que está en problemas, pues más fácil te deshaces del problema, ¿no? Ese es un acto de cobardía, que no debería de ser, y menos cuando es tu familia, cuando es tu pareja, cuando es tu ser querido. Esas son cosas muy delicadas. Entonces, eso es lo que fortalece esta idea de la patrulla espiritual, porque su conducta es ilícita. La respuesta es sí. Miren, por ahí vi yo, para que luego no digan que no me informo o que no sé de lo que estoy hablando, por ahí está una entrevista con youtuber que por ahí tiene un podcast, que este señor Gus Gris le llaman, hace una entrevista precisamente a este señor Chiquilín, y el propio señor Chiquilín lo dice, yo no me estoy inventando nada, para quien guste revisarlo. Pues él se menciona a sí mismo como una persona que va con la palabra de Dios, que menciona un versículo y se lleva a una persona. Entonces, él mismo dice que no sabe mucho de leyes, pero que ha visto en la Constitución que se puede. La realidad es que no, la respuesta es no, el señor Chiquilín está equivocado. Si conociera la Constitución, sabría que nadie puede ser privado de sus pertenencias, de su libertad y de su persona en general, de su patrimonio en general, etcétera, lo que sea. Nadie puede ser molestado en su persona si no es mediante un mandato judicial. Entonces, pues es notorio que efectivamente el señor no conoce la Constitución. Y bueno, cuando uno teclea en la Dirección General de Profesiones, pues tampoco encuentra uno su nombre con algún antecedente académico, ¿no? Entonces, pues eso también es importante destacarlo. Entonces, esta otra cuestión que dice que su instituto está registrado, bueno, ok, esta clínica de rehabilitación puede ser que esté registrada, yo no desconozco si cumple con todos los requisitos. Lo que yo les puedo decir es que una cosa es que la institución cumpla con requisitos de salubridad y de gubernamentales, etcétera, y otra muy distinta, que te armes una camioneta, le des forma de patrulla, le pongas pues no sé, la sirena y todo, todos estos emblemas y toda esta serie de elementos que hacen pensar que efectivamente se trata de una patrulla. ¿Por qué? Porque forma parte del show, ¿no? De esta patrulla espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es muy distinto que tú salgas de ese establecimiento, agarres una camioneta disfrazada de patrulla y andes buscando gente para llevarle la palabra de Dios y llevarla a estos lugares, estos anexos, ¿no? Esta clínica, en el caso de este señor Chiquilín, la clínica, ¿no? Entonces son cosas muy difíciles, muy diferentes, o sea, no confundamos, son cosas muy, muy distintas. Me han preguntado sobre las técnicas o lo que hacen. Pues definitivamente es correcto. Lo que sucede es que no es legal. Si una persona no quiere ser ayudada, no lo puedes obligar. Entonces, eso que hace no es lícito. En la propia entrevista con Gus Gris, este señor Chiquilín dice, es que tú no le puedes preguntar a alguien si quiere o no quiere, porque ya su voluntad está sesgada, ya no es la misma. La respuesta que yo les doy es que, bueno, puede ser que tenga razón en ese aspecto de que esa persona no tiene la voluntad suficiente como para decir sí o no, o el razonamiento suficiente adecuado. Aquí la cuestión es que si esa persona no tiene esas posibilidades, la pregunta viene, ¿qué es lo que hace o cuál es la autoridad que le da a este señor Chiquilín de poder recoger o de poder llevarse a alguien? ¿Qué autoridad tiene? O sea, ¿quién es él
para llevarse a alguien, ¿no? Esa sería más bien la pregunta. Pues ya se sabe que una persona en situación de calle o en estado de necesidad tiene estas problemáticas, pero pues vendría la pregunta, entonces cualquier persona puede llegar, recitar un versículo de la Biblia y llevarse a alguien. Pues yo creo que no, porque ¿cuál es la autoridad o quién está facultando para hacer eso, ¿no? Entonces, por supuesto que es cuestionable. ¿Por qué continúan? Bueno, pues porque se tendrían que hacer denuncias. Se requiere una denuncia para poder actuar y la gente no está denunciando. ¿Por qué? Porque volvemos al problema que ahora ya es más fácil de entender, por eso hice todo el preámbulo. La gente encuentra en un personaje interpretado por el Chiquilín, encuentra a alguien que puede atender un problema que la familia, el núcleo familiar no puede atender, no sabe cómo hacerlo y entonces pues, es más fácil que encuentres a alguien que te resuelva el problema, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, por eso es que continúa y por eso que tiene muchos seguidores, tiene gente que le aplaude. ¿Por qué? Pues porque está resolviendo problemas y como la mayoría de las personas no tenemos la conciencia ni la preparación para poder atender correctamente esos problemas, es más fácil y más cómodo que alguien más lo haga. Por eso es que por ahí sigue circulando. Y bueno, me han cuestionado también este tema de la religiosidad y todo esto, que lo hace de buena fe, etcétera. Bueno, yo lo que les puedo decir es que, miren, en primer lugar ya por ahí medio me informé un poco de esta situación. Para que pueda entrar alguien a su clínica, tiene que pagar la familia 3,500 pesos, al menos hasta los últimos datos que me encontré. Y como mensualidad tienen que pagar 10,000 pesos. Entonces, pues bueno... Pues sí, hay que cubrir costos, ¿no? Y además, pues dicen que pues se trabaja con donativos. Y es ahí en donde viene el punto pues más importante entre todo esto, ¿no? Que los donativos, como yo se los he platicado en cápsulas anteriores, el tema con los donativos es que son deducibles. Cualquier donativo es deducible. Entonces, por eso sería esa la importancia. Yo entiendo que el Señor vino desde abajo, lo rescataron, etcétera, pero también encontró que en los donativos, que esa es la parte que nadie habla, los donativos pues es la parte que eso a Él le ayuda, porque inmediatamente los donativos tú los haces deducibles y obviamente eso se genera, se convierte en un ingreso personal. Por eso es que se alcanza para hacer muchas cosas. Ese dinero lo reinvierte y por eso es que se puede hacer todo este tipo de cosas y puede entregar estas famosas becas, ¿no? Pero en realidad esas famosas becas están alimentadas de donativos y esos donativos son lo que fortalece lo que él hace. Entonces, pues bueno, pues de alguna manera yo sé que la gente tiene que vivir, pero hay cosas que no te dicen. Entonces, nótese pues el momento de reflexión al que me estoy refiriendo. Entonces, esto es lo que está detrás, pues, porque luego me dicen, bueno, y detrás de todo eso, pues, ¿de qué lo mueve o de qué se trata? Bueno, son ideas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir por personas en situación de calle, porque te las llevas, después y justificas los gastos que se hacen en torno a esta persona y con eso tú logras obtener pues esa deducibilidad, ¿no? Te presentas ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda y pues bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, pues es cuestionable, pues sí es totalmente cuestionable. Entonces, pues sirva pues para el momento de reflexión y pues bueno, que no se nos faciliten las cosas y que también quede claro, como se los he dicho en cápsulas anteriores, el fin nunca va a justificar a los medios. El fin no justifica a los medios. Entonces, tengámoslo siempre en consideración que este tipo de situaciones nos deberían de llevar al momento de reflexión y poder ver qué valor podemos tener, qué situaciones debemos de tener siempre en cuenta para ese momento de reflexión, pero sobre todo una reflexión concienzuda que nos ayude a fortalecernos como familia, que nos ayude a fortalecernos como sociedad, porque a todos nos conviene que nos vaya bien. Si nos empezamos a ver como rivales o como gente que nos estorba o como gente a la que pues, no nos queremos tomar molestias, pues estamos incurriendo en una situación a la que yo denomino harakiri,
¿no? Que es esta situación en donde nosotros mismos nos estamos dañando y no nos estamos dando cuenta. Como en el momento no vemos la consecuencia, pues se nos hace fácil, pero más adelante en el futuro, al no estar correctamente unidos, no por conveniencia, sino unidos porque estamos construyendo, vuelvo a lo mismo, entonces, si no lo tenemos esto en consideración, no lo tenemos en cuenta, pues obviamente va a llegar el momento que cuando empecemos a notar que vienen los problemas, es ahí en donde nos va a pegar muy duro. Entonces ya dejen ustedes las invasiones del gran hegemón o de otros países, sino vean también ustedes cómo como sociedad nos estamos consumiendo, nos estamos acabando, nos estamos metiendo precisamente en esa jaula de melancolía a través de o a partir de estas relaciones líquidas en donde nosotros mismos nos estamos llevando hacia la perdición. Entonces, pues bueno, se los dejo como pues ese momento de reflexión. Como siempre yo les digo, busquen siempre la verdad, porque la verdad las y los hará libres. Los espero para las siguientes cápsulas sobre el tema y sobre derecho familiar, en donde vamos a hablar de violencia doméstica, vamos a hablar de delincuencia femenil. Todo, ya saben ustedes, no por tirar hate, sino es para efectos de revisarlo desde el punto de vista académico y otra serie de temas que son importantes y que me han pedido. Por lo pronto les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre estamos en contacto.